porque el poder no consistía en hacer producir la tierra, como sabe hacerlo el campesino y la campesina, sino simplemente en tenerla para demostrarle a los demás que se es hombre macho, que se es guerrero quizás, que se es rico y poderoso solamente por tener miles de hectáreas acumuladas sin que la tierra cumpla una función social. Feudalismo, decíamos en el Congreso de Colombia esta mañana, porque solo en el feudalismo la riqueza es tener tierra, porque en el capitalismo la riqueza es producir y no tener tierra, producirla. Aquí en este lugar hay otra historia en el sur del Cesar. Yo estuve aquí de joven, 27 años también. Dormía en algunas casas campesinas de una recuperación que quedaba, recuerdo yo. Se bajaba uno del bus en la mata, en el burro, y cogía a mano izquierda hacia la línea férrea que viene de Barrancabermeja. Se pasaba la línea férrea y se llegaba a unas recuperaciones de tierra del campesinado sobre haciendas, una de las cuales había sido del señor Marulanda. Allí dormí varias noches en casa campesina y hay que decirlo con franqueza, armado, porque no sabía en qué momento iban a llegar por mí. Me dedicaba a organizar el campesinado en el sur del Cesar. No sé si aquí hay alguno que me haya visto en aquel entonces, año 1987. ¿Tú? Párate a ver cómo es. ¿Tú me viste? Bueno, Poncho. Compañero, ¿cómo está? Allí habían, compañero. ¿Qué tú? No te alcancé a oír. Soy un amigo y un compañero y amigo suyo de ayer, hoy, mañana y siempre. Bueno, gracias, compañero, muy amable. El paso por el sur del Cesar se me complicó un poco. Pasaba por la base Morrison y sabía que no era una base del ejército, sino del paramilitarismo. Me preocupaba parar en los retenes porque en cualquier retén, si me bajaban y me veían la cara, podía no volver a aparecer nunca más. Trataba de caminar por las trochas y llegar hasta el río Magdalena. Y después, con el tiempo, pasó, no hubo más armas, me volví congresista, me quemé al Senado de la República en 1994 y me fui para Europa. Medio exiliado, medio no, se había acabado mi organización, que era el M19, y fui a una embajada en Bélgica, en Bruselas, donde aprendí el francés, y adivinen quién era el embajador de esa embajada colombiana en la capital de Europa. Se llamaba Carlos Arturo Marulanda. Empezó a humillarme porque había sido de la izquierda. Me mandó a trabajar en el sótano en los inviernos donde no había calefacción, él pensando que me aburría. Y yo aprendí a manejar los computadores, que no sabía computadores de ese entonces, y me metí por los cables, no yo, sino el computador y sus programas, y llegué a entrar al computador del famoso embajador de Colombia ante la Unión Europea y el Reino de Bélgica y Luxemburgo, el señor Carlos Arturo Marulanda, y encontré una historia de robo del dinero público. Le pedí que ayudara a las trabajadoras sexuales que traían desde Colombia hacia Holanda, tratando de rescatarlas de las vitrinas, como llaman allá, de la calle Roja, y prefirió gastarse el dinero en un enorme y valioso tapete de hilo de seda
que hacían los árabes en el Asia Central casi, y que dedicó exclusivamente a su residencia particular y no a la embajada. Los colombianos y colombianas no podían caminar sobre ese tapete, sino solo él podía mirarlo, así hubiese sido comprado con el dinero público de los colombianos y de las colombianas. Carlos Arturo Marulanda era el hermano del dueño de la hacienda Bellacruz. Se dedicaba a los negocios del banano y del agro de los grandes hacendados del Caribe colombiano. Utilizaba el puesto para enriquecerse particularmente y defendía a los gobiernos de Colombia cuando había debates sobre los derechos humanos, sobre las matanzas y las masacres que en el Parlamento Europeo de vez en vez se daban sobre el caso colombiano. Estaba ya exclusivamente pago por el erario, delegado por los gobiernos y los presidentes, solamente para ocultar la verdad de una masacre que a lo largo y ancho de Colombia en los años 90 se extendía, como que estaban matando 100.000 campesinos, como que estaban desapareciendo 60.000 más. Se veía por la televisión y lo ocultaban ante el mundo. No querían que el mundo supiera que Colombia tenía un genocidio en su propio campo, que mataban a los humildes, que les quitaban la cabeza, que los descuartizaban, que construían fosas comunes para ocultar sus cadáveres, que echaban a los líderes sociales en los lagos llenos de babilla y de caimanes para que no se descubrieran sus restos, que hasta hicieron hornos crematorios con los hornos de hacer ladrillos y arcilla al norte de Cúcuta y en la frontera con Venezuela, que obligaron al desplazamiento de millones de campesinos y campesinas de sus tierras, y que ahora son los señores de esa tierra. A tal punto llegó el encubrimiento que el mismo encubridor ante el Parlamento de la flamante Unión Europea en Bruselas era también propietario de una hacienda al sur de este lugar, la hacienda Bellacruz, y allí habían matado ya a ellos mismos, el hermano del embajador de Colombia ante la Unión Europea, a decenas de campesinos que simplemente querían un pedazo de tierra, algunos de los cuales están aquí presentes. Yo me pregunto, si en aquel entonces tenía 27 años y hoy tengo 64, ¿dónde está un criminal de lesa humanidad como el embajador de Colombia ante la Unión Europea, Carlos Arturo Marulanda? ¿Dónde está? Nadie sabe dónde está. Su esposa era del Canadá, parece que nunca volvió a Colombia y nunca fue juzgado por su crimen de guerra. Está en la impunidad, como están en la impunidad los hacendados que en Santa Rosa de Osos se reunían para decretar la muerte de 500 personas en Yarumal, en campamento en el norte de Antioquia, y se reunían para invadir a punta de sangre, de hierro y de fusil mi propio departamento, el departamento de Córdoba.